Dicho todo esto, vamos al segundo tipo de soporte. El soporte es de árbol. Básicamente todas las configuraciones es lo mismo para ambos soportes. La diferencia del de árbol es que es el soporte orgánico famoso. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? La principal es la calidad. Como el árbol termina en puntitas muy pequeñas, termina haciendo el contacto muy pequeño con tu pieza, suele lastimar menos esas áreas. La parte mala de este soporte es que tiende a ser un poquito más tardado en algunos casos y te gasta un poco más de material que el otro soporte, es lo que yo me he dado cuenta. Por eso suelo no usar este tipo de soporte, pero en acabados es mucho mejor. Este tipo de soportes, aunque te deja modificar la densidad, yo sí o sí lo suelo dejar con 1% para que la capa sea tan delgada que se rompa prácticamente sola. La verdad, otras cosas que no me gustan de este soporte es el tiempo que se tarda en procesarlo mi máquina. Es bastante más tardado que el soporte normal y aquí está cómo sería. Al tener 1% de grosor, vemos que no hay nada en el interior. Esto nos va a ayudar a despegarlo más fácil. Por eso si uso soporte de árbol, no le muevo de 1% de densidad. Y pueden ver cómo va subiendo y solito va cerrándose. Es decir, no tenemos tantos techos que cerrar, no tenemos tantas interfaces de soporte que ocupar. Puede llegar a ser más rápido, puede llegar a ser más lento dependiendo de la complejidad de la pieza. Y no solo eso, les digo, al ser un soporte de árbol, al ser orgánico, no siempre vamos a tener soporte tocando tu pieza. Es otra de las ventajas. Es calidad y contravelocidad básicamente del otro tipo de soporte. Bueno, este es el soporte de árbol. Como pueden ver, no es mi soporte favorito, no es el soporte que use. Creo que más bien porque no le he entendido bien cómo usarlo, pero pues son las dos opciones que tenemos de soporte. Los parámetros en ambos soportes les dejo prácticamente los mismos, a diferencia de la densidad de soporte. En el soporte tradicional ocupo entre 15 y 20% y en este soporte ocupo 1% siempre. Con esto pasamos a la parte de adicional plato. Esto lo que se refiere es a esta primer capa. Como pueden ver en toda esta primera capa yo tengo esta especie de contorno alrededor de mi pieza, se le conoce como brim. Esto te va a ayudar a que si tienes partes muy delgaditas, es decir, supongamos que mi pieza es esto completamente, o sea, es esta línea y es una línea recta completamente hacia arriba, va a tender a despegarse por la superficie que tiene tocando mi cama, va a tender a despegarse. Si yo le agrego este contorno, la cantidad de contacto que tiene mi primera capa con la cama va a ser mayor, lo cual me va a dar más estabilidad. Entonces, si tu pieza es muy pequeña, te recomiendo usar brim. Si tu pieza no es tan pequeña, o sea, en este caso, por ejemplo, del conejo, realmente ni los soportes ni la pieza tienen tan poca superficie a la cama como para necesitar este tipo de balsa, este tipo de contorno. Te puede ayudar si ves que tu pieza está sufriendo wrapping, te puede ayudar si tu pieza es muy pequeña. De ahí en fuera, yo la que uso siempre es falda. Vamos a quitarle el soporte para que no se tarde tanto en laminar como la vez pasada. La que yo suelo utilizar es falda. La falda va a ser un contorno sin tocar la pieza. ¿Para qué lo uso? Únicamente lo uso para ver que mi pieza tenga buena adherencia a la cama, o sea que mi primer capa esté bien nivelada. Suelo usar 3 contornos para que me dé buen tiempo y la distancia la suelo variar. Si mi pieza es pequeña, la suelo hacer más distante para que yo pueda ver al cabezal y pueda ver el trazo que va dejando. Si mi pieza es tamaño grande, suelo utilizar 5 milímetros, tal vez 3, dependiendo de qué tan grande sea mi pieza. Y esta faldita lo que me va a permitir a mí es ver en la impresora que la capa vaya bien pegada, y en caso de que no vaya bien pegada, tengo 3 vueltas de capa, o sea, tengo 3 pasadas para yo poder modificar rápido la altura de Z, o en el caso de la BQB1 modificar la esquina que me esté fallando, despegarla o pegarla más, dependiendo del caso. El siguiente es el que ya habíamos visto, que es de brim. Brim suelo no tenerlo de 8 se me hace mucho, pero igual dependiendo de su pieza lo pueden modificar. Yo lo suelo poner de 5 y ya les dije para qué sirve. El último que nos falta ver es raft. Raft, la verdad, lo ocupo rara vez. Es como decir, el brim lo ocupo más que nada cuando sé que hay wrapping o cuando mi pieza es muy pequeña. El raft es como la segunda opción que tengo, como si me siguió haciendo wrapping o se siguió despegando mi pieza a pesar del brim, ocupo raft.
es más grande, ocupa más material, tarda más tiempo, pero te da una mejor adherencia de primera capa, y el material entre PLA y PLA se suele pegar más. ¿Qué recomiendo aquí si vas a usar raft? Recomiendo que tu primera capa, si la modificas, recomiendo que en este caso tu primera capa sí sea de .32 para que sea lo bastante gruesa que se despegue fácil de la balsa. Y creo que es todo lo que te puedo decir del raft. La verdad lo ocupo en contadas ocasiones cuando mi pieza se sigue despegando a pesar de todos los intentos que puedo hacer yo mecánicamente, o sea que puedo hacer de calibración o de poner pegamento o de mejorar temperaturas. Si se sigue despegando, si sigue haciendo wrapping después de esto, utilizo esta opción. Y bueno, con esto terminamos los principales puntos de los perfiles, los principales parámetros que tienes que saber modificar para tener una impresora buena. El resto de puntos, creo que no les había dicho antes, pero si se ponen aquí, les aparece este menú y aquí pueden seleccionar o deseleccionar. Denle una leída de vez en cuando, investiguen más o menos qué puntos hay, que les puede ayudar a modificar. Cada punto, cada espacio que dan, si ustedes dejan el mouse sobre él, les va a explicar más o menos de qué se trata ese parámetro. Entonces, si tienen alguna duda, pueden revisarlo así también. Y a lo que me refiero es que ya divagué, la verdad. Hasta aquí terminamos los puntos importantes que tienen que revisar en su perfil. Después de todos estos videos creo que entienden por qué les digo que el perfil de la Cobra Neo sí sirve en una forma muy genérica y básica. Al final cada pieza tienen que modificarla. Creo que ese perfil serviría perfectamente para que saquen su cubito de calibración. Serviría perfectamente para una pieza muy sencilla. Sin embargo, cada pieza que vayan a imprimir va a ser una pieza diferente, va a ser parámetros diferentes y van a tener que modificar, si no todos los puntos que vimos en estos videos, la mayoría de ellos. Así que pues sí, entiendo que no les haya funcionado. Espero que después de estos videos puedan modificar ciertos puntos y ya les empiece a funcionar. Esto es tardado, esto es de picar, de experimentar, de echar a perder, de mejorar, de aprender muchísimo todo el tiempo. Los últimos 3 puntos que no vimos son como un extrita, son como cosas que Cura siempre está probando. Por ejemplo, este de reparación de mallas. Yo no lo utilizo, lo abrí porque me dio curiosidad. La verdad, sí te pueden salvar de algún diseño rápido, de algún diseño que tenga algún error. Sin embargo, yo con mi experiencia y con lo que sé usar, prefiero usar programas de diseño. Tienes también modos especiales, que son modos como no experimentales como tal, pero sí son modos que utilizas solo en ciertos casos. Por ejemplo, la secuencia de impresión. Si tienes 3 pistolitas de las que puse, puedes hacer que cada una se imprima por separado para no echar a perder 3 a la vez, sino que primero te imprime una, luego te imprime la segunda y luego la tercera, y si se echó a perder la segunda, no pasa nada, puedes cancelar la impresión y ya salvaste la primera, o puedes esperar y la tercera va a salir sin problema. Molde, te genera un molde de la pieza. La verdad, no se crean que les va a funcionar, es una función muy básica y hacer moldes es un proceso un poquito más complicado. Esta es la clásica opción que usan para los floreros, que te va haciendo nada más una capa en espiral. Te sirve para demostración, para algo rápido. Hay muchísimos modos, aquí los pueden ver. Pueden probar cada uno, pueden ver qué les sirve y qué no les sirve. El otro es experimental, aquí son modos experimentales. Yo tengo nada más 3 activados, que es la optimización de infill. Es lo mismo que de capa, solo que esta es una prueba que están haciendo para el relleno. Fuzzy Skin les da una textura un poquito como controlada, pero a la vez descontrolada de la terminación. Hagan de cuenta, digo, si aquí lo laminan, en lugar de todo recto, todo parejito, como lo hemos estado viendo todo este video, les queda algo así. Y si ustedes ven cómo pasa el nozzle, va a ir haciendo como vibraciones para darle ese terminado. Si quieren una pieza con terminación rugosa, pues podría ser una opción. Y la impresión de alambre, la verdad es algo que me dio curiosidad, lo intenté investigar, intenté probar, no lo logré hacer funcionar. Pero bueno, al final estas últimas 3 partes de Cura van a ser precisamente para eso, para que en un día que tengas tiempo libre y puedas jugar y tengas alguna curiosidad, te metas y leas todos y digas, me interesa y quiero ver si me funciona para este proyecto en específico que estoy haciendo. Es que le muevan, al final de cuentas, igual que todo en la impresión 3D, es meterle mano y moverle. Pues nada, espero que haya quedado un poquito más claro con este video de cómo usar los parámetros de Cura. Es muy relativo, todo les va a funcionar a medias hasta que encuentren
cómo funciona su impresora, qué resultados quieren. En algunos casos van a priorizar velocidad, en otros casos calidad, en unos casos van a priorizar resistencia. Va a depender mucho de cada pieza que hagan y es con lo que quiero cerrar, es lo que quiero decirles. Al final todos son parámetros que tienen que aprender a manejar y no siempre les va a funcionar el mismo parámetro para diferentes piezas. En ocasiones hasta la misma pieza con el mismo parámetro puede no funcionarte por cosas tan fuera de tu control como es la temperatura. Puede ser que una pieza se te esté adheriendo bien y a la siguiente le intentes adherir, pero como la temperatura descendió y empezó a llover, ya no se va a adherir y en este caso ya va a ocupar un raft. Entonces la cosa es que vayan aprendiendo poco a poco y pues para eso está este mundo de makers, para ir aprendiendo entre todos como comunidad. Así que, como les dije en los videos anteriores, abajo pueden dejar opiniones, pueden dejar sus experiencias, pueden dejar preguntas para resolver y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Adiós.